La astucia de la serpiente. Segunda parte. Jesucristo, el Señor Jesucristo, dijo que hay que ser astutos como la serpiente. Manso como paloma, astuto como la serpiente. La serpiente representa el mal, representa a Satanás, el diablo. Más una sola característica dejó Cristo claro, que hay que tomar la astucia de la serpiente. ¿Sabe por qué la serpiente es astuta? Porque es maestra, es experta en independencia, es maestra en ser libre. Ella no depende de nadie. La serpiente, en el momento que nace, la mamá la deja, la serpiente está bebé y ya ella sobrevive sola, mata, busca la comida. Ella misma no tiene a nadie, no tiene papá. Tiene que sobrevivir sola, recién nacida, siendo una serpiente bebé. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:10. Dice: procurad vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que vivan y se ganen el respeto de los que no son creyentes. Aquí el apóstol Pablo manda que cada persona sea independiente, que se encargue de su propia responsabilidad. Hay personas que no son astutas hoy, dependen de la mamá, dependen del papá. Solamente los niños lloran para que los papás le den. El hombre o la mujer grande que anda llorando, esperando regalitos, donaciones, que los ayuden, que esperando que le suban, que le den regalos, que les hagan préstamos. Hay gente que espera que el papá le dé un terreno. Hay gente que espera que el hermano le dé un terreno. Hay gente esperando que los políticos le den un terrenito, una casita, que le regalen un auto. No, hermano. La persona que es dependiente de otro pierde el respeto. Te miran como ya llegó el mantenido, ya llegó el que hay que darle. Entonces la serpiente, por eso es el animal que le tienen miedo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ella no depende de nadie. Ella es totalmente independiente. Dice la palabra del Señor que Abraham libertó a Lot y libertó a varios reyes, y entre ellos estaba el rey de Sodoma. Y Abraham lo libertó de 4 reyes malvados y le quitaron el botín. Y el rey de Sodoma le quería dar el botín de oro a Abraham. Y Abraham dijo: no, no quiero ni una correa de tu sandalia. No sea que tú digas que tú enriqueciste a Abraham. Abraham, Dios lo prosperó y él buscó su propia fortuna. Entonces, Abraham era como astuto como la serpiente. Lo mismo Salomón. Dice la palabra que Salomón engrandeció, construyó casas, graneros, tierra, fincas, jardines. Entonces, la persona que depende de otro siempre lo van a tener como el tontito. Dios te llamó a construir tu propio negocio. Dios te mandó a construir que tú mismo te levantes. Dice la palabra que David era el líder. Y cuando David dijo: no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. El justo es una persona trabajadora, es una persona que emprende, que no le tiene miedo a nadie. El justo es una persona que prospera. Hay muchos líderes que tienen, a pesar de que tienen países buenos en la tierra, pero dependen de otros países, y esos países los tienen esclavos. Le llaman países de tercer mundo porque siempre están esperando los regalitos de los demás. Si tú esperas regalitos de los demás, que te den el desayuno, que te den el almuerzo, que te den la sopita, que te ayuden, tú eres un dependiente y te pierden el respeto. Por eso la serpiente es muy respetada. Dice la palabra que David era el líder. Y le quemaron la casa, le raptaron a las esposas, las mujeres, los niños. Y él él estaba triste, llorando. Y lo querían apedrear. Y no tenía nadie al lado que lo consolara. Y él se consoló en el Señor, se fortaleció en el Señor. El verdadero líder, que es astuto como la serpiente, él mismo se alienta, él mismo se levanta. Él mismo dice: vamos, tú sigues para adelante. No necesitas palmadita para que te ayuden. Entonces, mire,
La palabra de Dios dice ahí que nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos. Hay gente que espera de otros. No esperes nada de nadie. Tú mismo tienes que buscar lo tuyo. Tienes que buscar la bendición. Tienes que formar la empresa. Tienes que levantar tu casa. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, Eclesiastés 2, del 4 al 6. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines, estanques. Salomón construyó muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener el ejemplo de estos hombres de Dios y ser como la serpiente. La serpiente sobrevive por su propia cuenta. No depende de nadie. No depende de los padres. Hoy en día hay gente que depende de los subsidios del gobierno. Que el político que le dé, que le paguen los hijos, que le den el regalo, que le den el colegio. Se enojan si no le dan nada. Y por eso es que hay muchos países pobres. Entonces tú te tienes que levantar, tienes que fortalecerte tú mismo. A nadie le importa tu condición. No te vuelvas en un mendigo. Toda persona que mendiga le pierden el respeto. No estés pendiente a regalitos ni a préstamos. No lleves un estilo de vida que todo lo fías. Le debes hasta el lapicero, el bolígrafo. No derroches. Sé tú mismo. Sé un buen administrador. Entonces, ¿cuál es la astucia de la serpiente en este punto? Que es independiente. Ella busca su comida, ella busca su ropa. Si el hombre es astuto, mantiene a la esposa, le consigue el regalo a los hijos. Él busca su negocio, él prospera, busca su auto, busca su moto, él compra su finca, él compra su vaca, él avanza. Él cuando llega a las reuniones, hay gente que cuando llega a las reuniones de los cuñados, de los suegros, lo ven y dice, ya llegó el vago, el mantenido. Yo he escuchado eso muchas veces. En cambio, cuando el que llega, el que logró muchas cosas, dicen, todo el mundo se para a recibirlo porque construyó. No dependas de nadie, depende de Dios. Sé independiente, construye. Si tú vives toda la vida recostado donde tu cuñada, donde tu suegra, donde tus hermanos que son hablones, te van a perder el respeto. Independízate, sé independiente. No sé, solamente los niñitos son dependientes de la mamá, llorando a toda hora. Mamá, regálame un terreno. Mamá, dame una casita. Mamá, regala. No, son niños. El niño se le acepta, pero cuando tú eres adulto, hombre, una mujer guerrera, tú tienes que ser independiente. Comienza con lo que tienes. Dios te ha dado la sabiduría. Y lo mismo para ministerios, pastores esperando que otro le regale el terreno, que le regale la silla. No, búscalo tú, búscalo, toca puertas, búscalo tú, búscalo, muévete con el sudor de tu frente. Dios te va a bendecir, pero no está pidiéndole a la gente, políticos, hay gente pidiéndole a los políticos, pidiéndole lentejas a los políticos, pidiéndole arroz. No, búscalo tú, no esperes a Papá Noel que te dé, busca del Señor. Busca del Señor, Él te va a ayudar, Él te va a ayudar a ser independiente. Por eso es que Cristo lo dijo, astuto como la serpiente, porque es independiente totalmente. He visto países de Latinoamérica, dependiendo de la bolsa de leche, dependiendo de la bienestarina que le da que le da la alcaldía, haciendo filas, buscando fideos con tuco. No, hermano. No haga eso, sea independiente y se ganes el respeto como la serpiente. Cuando tú eres independiente, cuando tú eres astuto como la serpiente, el mundo, el diablo y la gente te va a respetar. Sigue para adelante, que Dios te bendiga y sea astuto como la serpiente. Bendiciones.